tardes, mis queridos oyentes de su canal Cristianización TV 20 y estamos aquí hoy para hablar el tema señales antes del fin. Bendito Dios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bendito Dios. Pues estamos leyendo la palabra de Dios. Es un tema que muchas personas dicen, siempre estoy escuchando de que Dios viene, de que va a ser el fin del mundo y nunca pasa nada. Yo lo estoy oyendo esto desde que era niña. Y es cierto, es verdad, muchas personas lo dicen. Pero nosotros tenemos que saber entender la palabra de Dios. La palabra de Dios habla y pone esta parábola de cuando una mujer está a punto de tener su bebé. Dice que primeramente, como dice, son principios de dolores. Comienza lo que es los dolores de parto, comienza muy poco, luego se va agudizando aún más, hasta llegar a tener ese bebé en sus manos la madre. Entonces, esa es una de las parábolas que el Señor nos está hablando. ¿Qué está pasando con estos tiempos? Que estamos viviendo esos tiempos de dolores que dice la Biblia. Están en diferentes lugares y las personas dirán, siempre ha habido guerra, es verdad. El problema con esto es que a partir de que la venida de Cristo se acerque aún más y más, ¿qué va a pasar? Que habrá aún más guerra de lo común, que habrá aún más peste de lo común, que habrá aún más odio entre las personas, que habrá aún más situaciones que serán añadiendo cada vez más. Nosotros somos testigos de que eso está pasando, de que eso es real. A lo largo de ese periodo, de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, van a acontecer muchas cosas. Dice la palabra de Dios que se van a levantar muchos falsos profetas. Dice la palabra de Dios que en las iglesias van a estar pasando muchas situaciones, que es la que estamos viendo, de muchas personas que están en las iglesias y no están predicando el evangelio que Dios dejó en la palabra, sino al que a ellos le convenga. Entonces eso lo estamos viendo. ¿Y qué está pasando con eso? Que a medida que van pasando los años, que a medida que va pasando el tiempo, esto está pasando, esos tiempos de dolores se están poniendo aún más severos, están como esa mujer de parto cada vez más está al llegar el alumbramiento de su bebé. Y eso mismo está pasando en estos tiempos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a lo largo de este periodo, la iglesia, dice la palabra de Dios, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué están pasando con las personas? Las personas se están volviendo atrás, no quieren saber nada de Dios. Dice que la Biblia también, que será como en los tiempos de Noé. Las personas, dice que no van a aborrecer los que predicamos la palabra de Dios. No, todo lo que tenga que ver con Dios está de una forma ya globalizada. Nadie quiere saber de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces podemos ver que está pasando como esa mujer que está de parto. Cada vez más mientras más cerca está el alumbramiento, más dolores, más agudizante se da su dolor. Y eso mismo está pasando en estos días. No podemos dejarnos engañar. Tenemos que ver como por ejemplo las personas que somos cristianos en las iglesias. Dice la Biblia que habrán falsos profetas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar presto a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, para que Él nos dirija, para que Él nos lleve a través de su palabra, qué es
de su Espíritu Santo también, qué es lo que es verdadero en este tiempo, que agudice nuestros sentidos espirituales. Entonces podemos ver, hermanos, que, queridos oyentes, que en las iglesias van a pasar diferentes eh, escenas antes de la venida de Cristo. La primera es que va a haber, dice que unos a otros se van a entregar. Vamos a seguir leyendo. Así dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces podemos ver que uno de los episodios que va a pasar en las iglesias es que unos a otros se entregarán. ¿Y qué estamos viendo en este tiempo? En este tiempo estamos viendo eso, lo que dice la palabra de Dios. Pero no solo eso, que dice que el que persevere hasta el fin será salvo, pero hasta el fin de qué? De aquel que se mantenga no odiando a su hermano, porque dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque se van a entregar unos a otros. Y ahí no está hablando acerca de un pueblo fuera de la iglesia, ahí está hablando a la iglesia. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que cuando vayan pasando los días, cuando vayan pasando los años, eso será aún más, porque mientras más cerca esté la venida de Cristo, aún más pasarán. Por eso ustedes ven en las redes todas esas cosas que se viven tirando, se viven diciendo que yo tengo la sana doctrina, aquel tiene aquello. Eso se está viendo en la iglesia. Entonces nosotros, los que queremos verdaderamente agradar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar hasta el fin. ¿Y cómo debemos de perseverar hasta el fin? Con un corazón sin odio, con un corazón limpio delante de Dios, porque dice que el amor de muchos será enfriado. Entonces nosotros como iglesia, el reto que nos está dejando nuestro Padre Celestial es que nosotros debemos de guardar nuestro corazón, primeramente para no ser envuelto, para no ser llevado por aquellos falsos profetas. Segundo, para no entregarnos unos a otros, es decir, para que no haya un compañerismo real, leal en la iglesia, el cual ya se está perdiendo y todos somos testigos de que eso es así. Y otro, de que no perdamos el amor. Entonces son tres retos importantes para la iglesia, y el que persevere hasta el fin sin ninguna de estas cosas en su vida, ese será salvo. Tenemos que entender que a medida que pasen los días, las cosas irán empeorando. Dice la Biblia que en diferentes partes del mundo habrá guerra, que habrá hambre. Y no solo eso, sino que seremos perseguidos, seremos aborrecidos. Ya eso lo tenemos, es más que evidente de que está. Pero déjenme decirle una cosa, a medida que van pasando los días, se va a acelerar todo. ¿Por qué? Porque estamos en dolores de parto, porque estamos principio de dolores. Por eso es que la persona dice, siempre yo escucho de que Cristo viene. Sí, pero dice la Biblia también, mirad que de la higuera, que cuando brotan sus hojas, y mira que cuando brotan sus hojas es porque el verano está cerca. Nosotros como iglesia vemos que esto está cada vez más persistente, que cada vez más el evangelio es más desviado de lo que es la santidad de Dios, cada vez más diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El verano está cerca, la venida de Cristo está cerca. A lo mejor no será hoy, no será mañana, pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez será más notable la venida del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos el día ni la hora cuando venga, pero también tenemos que tener una cosa clara, y es que nosotros, mientras estemos vivos, cualquier momento podemos partir de esta tierra. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? De que o viene el Señor por nosotros o nosotros iremos hacia Él. Entonces nosotros debemos de estar preparados. Es un tema que la gente dice, ay, que
le están metiendo miedo a la gente. No es para meterle miedo, es un tema real y hay que predicarlo. Nosotros como iglesia de Dios tenemos la obligación de usar todos los medios para predicar, porque dice la palabra de Dios que este evangelio será predicado a toda criatura, a todas las naciones. Nosotros como iglesia, si no lo hacemos, entonces van a demandar de nosotros el de no predicar la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos también tenemos esa responsabilidad de guardar nuestras vidas para que podamos ser salvos, como dice la palabra de Dios, sin odio. Tenemos que tener amor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sin amor no podemos amar al prójimo. Y si no amamos al prójimo, tampoco amamos a Cristo, porque Dios es amor. Pero el amor no tiene que ver con que sí, porque te amo es que te digo lo que va a acontecer. Por amor predicamos la palabra, por amor predicamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que van a pasar muchos acontecimientos antes de la venida de Cristo, el cual ya lo estamos mirando. No hay que ser cristiano para darse cuenta de que el ser humano está llegando a un tope ya lo máximo, o sea, cada vez vemos más noticias, cada vez dice la palabra de Dios de que serán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Eso ya lo estamos viendo. Estamos viendo de que en diferentes naciones cada vez más hay más guerra. Podemos ver que hay cada vez más pestilencia, más virus. Hay más de todo y aún seguirá pasando mientras los años vayan pasando, los días vayan pasando, aún seguirán aún más, aún más. Pero dice la palabra de Dios que aunque digan que el Mesías está allí, no le creáis, o que está allá, que no le creáis. O sea, el Padre es muy claro en su palabra. El Hijo del Hombre, todo ojo le verá. No tenemos que ir detrás, oye, allí está Dios, lo voy a ir a... No, no, no. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. El día final, todo ojo verá la venida del Hijo del Hombre. No nos dejemos engañar. Vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a buscar a Dios con un corazón humilde. Vamos a buscar a Dios porque no es para que vivamos una vida con miedo, diciendo, ay Dios, porque la iglesia de Cristo no vive con miedo. La iglesia de Cristo, cuando usted va a recibir a su hijo, como dice la Biblia, al final se termina cuando usted recibe, se olvida de todo lo que pasó y usted se siente feliz. Cuando usted está esperando a ese niño, esos dolores, esas malas noches, todo eso usted como que le pasa por encima porque sabe que está a la espera de su hijo. Eso mismo, o sea, la iglesia de Cristo es todo lo contrario, es porque ustedes saben que algún día nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Entonces no es de vivir una vida feliz, una vida plena en Dios, no asustado de que ay, se va a acabar el mundo. No, estamos felices porque algún día veremos cara a cara a nuestro Maestro, pero debemos de vivir esa vida como dice la palabra de Dios, tratando todos los días. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero el buscar a Dios lo único que te llena es de amor, de paz y sobre todo de una confianza que pase lo que pase, nosotros estamos confiados en Dios. Entonces, yo espero que estas pocas palabras sea de mucha bendición para su vida. Cristo viene a buscar una iglesia. Dios es real. Leamos la palabra de Dios, busquémosles, porque dice la Biblia, buscadle mientras pueda ser hallado. Llegará un tiempo en el que ya no se podrá buscar porque ya ha terminado el tiempo. Y no sabemos cuántos años, cuántos meses. No lo sabemos cuántas horas o cuántos días pasarán, pero de que le puedo decir de que Dios vendrá a buscar una iglesia, eso es tan real como yo, como usted algún día va a partir de esta tierra, sea o porque Cristo venga a buscarlo o sea porque usted se fue con el Señor. Pero es tan real de que su venida va a venir y de que debemos de estar preparados como esa novia esperando a nuestro novio, ataviada, llena de gozo y regocijo. Entonces, cada vez que oímos estas noticias de tantas situaciones, yo lo único que siento es paz y digo, bueno, Señor, si nos vamos hoy, pues nos vamos felices. Si nos vamos dentro de 1000 años, pues nos vamos igual. De cualquier forma,
la iglesia de Cristo se va a regocijar, sea que Él venga por nosotros, nosotros iremos a Él. Entonces, mis hermanos, que Dios le bendiga mucho, queridos oyentes. Cristo está a la puerta. Debemos de buscar a Dios. Para buscar a Jesús, simplemente necesitamos ir a un lugar íntimo y decirle, Señor, o donde usted se encuentre, y decirle, Padre, perdona mis pecados, he fallado, yo necesito reconciliarme contigo, yo necesito buscarte, yo necesito que cuando tú vengas o cuando yo vaya donde ti, yo estar preparados. Entonces Dios es fiel, Dios es real y Él no quiere que nadie perezca. Dice la palabra de Dios que por amor a sus escogidos los tiempos serán acortados. Entonces por amor a ti, por amor a mí, el Padre va a acortar los tiempos porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Pues que Dios le bendiga. Este es su canal Cristianización TV 20 y estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Suscríbase al canal, comparta las prédicas, comente, hablemos, porque Cristo está a la puerta. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Para bendecir a los que están